Mucho gusto, mi nombre es Arley Morales Usma. Voy a hablarles sobre tipos de vehículos férreos, fluviales y aéreos. Sobre la tecnología de transporte, módulo 2, actividad número 3, referente a esta materia. Bueno, encontramos la tabla de contenido. En la tabla de contenido encontramos lo que vamos a desarrollar, que son los tipos de vehículos que tienen los medios de transporte aéreos, férreos, y fluviales según la naturaleza de la carga, la funcionalidad, ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos medios de transporte según su naturaleza de carga, los documentos necesarios para el funcionamiento y el transporte de cada medio de transporte y las diferencias que tiene entre estos medios de transporte comparativamente. Bueno, medio de transporte férreo. En el medio de transporte férreo podemos decir que es un medio el cual se transporta en largas distancias y a una velocidad baja. Es utilizado para el cargue de materias primas, carbón, madera, entre otros. Además, también permite el transporte de pasajeros y de tal existen dos tipos, los cuales serían los eléctricos y también los que son a motor diésel, que son los dos tipos. Acá podemos identificar algunos tipos de transporte férreos, como son el tren, el metro, principalmente. En el transporte aéreo, podemos decir que en este medio de transporte es capaz de navegar por las zonas medias y bajas de la atmósfera, transportando toda clase de mercancías en dimensiones y en pesos no excedidos. Y personas es el transporte más rápido, hablando de grandes distancias, pero su costo es elevado. Nos facilita mucho el transporte en largas distancias, pero en sí el costo es bastante alto para realizar el transporte de alguna mercancía o de uno mismo como pasajero. Podemos encontrar aquí en la imagen aviones, helicópteros y globos, que son algunos de los medios de transporte aéreos. Bueno, en el transporte fluvial, en este medio de transporte son embarcaciones las cuales se trasladan por medios de ríos o lagos, trasladando mercancías y personas, realizando grandes recorridos con un volumen de mercancía bastante grande, realizando así un manejo de mercancía en gran volumen y menorando costos en los envíos. Aquí podemos identificar una barca que realiza esta actividad principalmente. Bueno, ventajas del transporte férreo. En el transporte férreo podemos decir que por su gran capacidad permite el transporte de grandes cantidades de mercancía en largos recorridos. Los costes de la operación son por lo general bastante bajos. Flexibilidad: es posible transportar variedades de mercancías, baja siniestrabilidad, poca contaminación en comparación con el transporte de carretera, evita los problemas de la congestión de tráfico. También podemos encontrar la posibilidad de intentar intermodalidad con otro medio de transporte, ya facilitando el transporte y la llegada de la mercancía en sí. Vamos a hablar de las desventajas. En las desventajas podemos encontrar son sometidos a restricciones físicas y de altura por volumen de paso por los diferentes tipos de gálibos. Dependencia de infraestructura: la mercancía solo podrá ser transportada hasta donde lleguen las vías. Necesidad de utilizar otros medios de transporte para que la carga llegue al sitio de almacenamiento o de operación.
Estas son algunas de las desventajas que encontramos en este medio de transporte. Vamos a hablar sobre el transporte aéreo. En ventajas podemos encontrar el tiempo y la velocidad de entrega, es seguro, amplio nivel de cobertura y alcance, formación de redes independientes de seguridad. También podemos encontrar que los trámites en esta modalidad de transporte son pocos y sencillos, realizando así que sea más flexible este transporte y más rápido. Las desventajas podemos encontrar que el coste, la capacidad de almacenaje y de carga, menor variedad de productos y materiales de transporte. Y principalmente como desventaja encontramos la climatología. Transporte fluvial. Las ventajas. Es se ahorra en economía, ahorro en la deteriorización de las vías, ahorro ambiental, bajo consumo de energía, transportar mercancías voluminosas a bajos costos, gran capacidad de transición para recorrer grandes distancias. En las desventajas podemos encontrar la velocidad en el transporte, que es muy lenta, necesita de puertos para prestar el servicio. No todos los ríos son navegables. Estos son los inconvenientes que tiene el transporte fluvial. Los documentos necesarios para el transporte férreo podemos encontrar la carta de reporte ferroviario. Este documento es principalmente para el transporte internacional entre dos países, y el carnet TIC. Son algunos de los principales documentos necesarios para el transporte férreo que son solicitados. Y para el transporte aéreo encontramos el manifiesto aéreo, el contrato charter, el split charter, el AW o conocimiento de embarque. También encontramos el AW Hauser y el AW Master. En el transporte fluvial encontramos el patente de navegación, licencia de los tripulantes, lista de pasajeros, lista de carga, diario de navegación, certificado de inspección técnica y matrícula, póliza vigentes exigidas en los reglamentos y certificado de carga máxima de la embarcación. Bueno, conclusiones. Podemos decir que este tipo de transporte o todos estos medios de transporte son muy indispensables, ya que si nos ponemos a pensar, uno complementa al otro, ya que en todas las partes no hay vías férreas, pero hay ríos capaces de suplir la necesidad, o por qué no, se encuentran pistas de aterrizaje para los aviones. Estos medios de transporte se pueden decir que son capaces de suplir necesidades de transporte, ya sea de mercancía y de pasajeros, generando la oportunidad de no tener solo una vía de transporte, sino que permiten que ya sea por volumen, rapidez, peso o economía, estos medios de transporte están presentes para desarrollar esta actividad. Bueno, para mí, pienso que la diferencia entre estos medios de transporte la podemos encontrar que cada uno se complementa por una vía distinta, donde va a realizar el transporte aéreo no vamos a encontrar trenes y tampoco vamos a encontrar esto vías vías para la parte fluvial principalmente. Yo pienso que cada uno de estos son independientes, pero concluyen para realizar un mismo proceso, que es realizar un transporte de una mercancía o de unas personas, que es lo generalmente que necesitamos. Mm, Muchísimas gracias.